Bueno, hace minutos nada más la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de alcohol cero, ¿sí? Alcohol cero para todo el país. Ya se ha convertido en ley en la Cámara de Diputados. Traslada esto al Senado de la Nación, pero es un punto importante, que haya una comunión, una concordancia en toda la Argentina de alcohol cero. Ojalá que el Senado lo pueda debatir, tratar, aprobar este año. Antes que esto, antes que alcohol cero, se sucedió en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un momento de mucha emotividad, de mucha conmoción afectiva, porque, bueno, se estaba tratando un proyecto que hacía más de 10 años estaba buscando ser tratado, llevado a recinto, votado positivamente y girado a la otra Cámara. Tiene que ver con el lenguaje de señas en nuestro país. Seguramente vos conocerás, hay leyes inclusive vinculadas con la comunicación, ¿no? Que debe haber una persona que en lenguaje de señas, en la pantalla, nos cuente o les cuente a las personas sordomudas de qué va lo que se está escuchando, lo que se está diciendo. Pero no había una iniciativa, una normativa, una ley que unifique criterios y que, bueno, por suerte hoy pasó eso en la Cámara de Diputados. Fue muy emotivo escucharlo a él. Él es un hombre sincero para hablar y en esta ocasión fue mucho más, con toda su experiencia, con el no saber pero querer aprenderlo. Al menos esta es la sensación cuando lo estuve escuchando a Luis Di Giacomo, diputado de Juntos Somos Río Negro. Es el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Luis, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso en Radio Con Vos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar, Sergio. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Hola, bienvenido. Muy bien, contento de charlar unos minutos con usted, agradecerle, felicitarlo. Aquí el Parlamento es muy importante para este programa, todo lo que pase allí. Y escucharlo a usted donde se decía, bueno, tuve que aprender, tuve que leer, contactarme y con la emoción suya y de los colegas y de los presentes también, Luis, es para destacar esta media sanción en diputados que tiene que ver con este lenguaje de señas en Argentina. Esto es muy, muy importante porque primero, bueno, hoy estamos tratando de estos temas que son los que están al servicio de la gente, ¿no es cierto? Muchas veces los políticos nos devanamos en discusiones que tienen que ver con la política específicamente, que no es que esté mal porque hay que debatirlo, pero dejamos de lado cuestiones que nos impone o nos trata o nos pide la sociedad. En este caso, este proyecto lleva tantos años y tiene una importancia fundamental para, podemos decir, 1 millón o más de argentinos que padecen sordera, porque poder institucionalizar lo que es la lengua de señas, vos marcabas que yo soy médico psiquiatra, ¿no? Y me ha tocado tratar este tipo de problemática, pero no específicamente en la comunicación con las personas sordas, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar estos temas, yo decía, a partir de la base de que uno cuando veía a esa gente gesticular en la pantalla bajito, ahí en el cuadradito del televisor, digamos, uno se imaginaba que las personas estaban, digamos, traduciendo letras, ¿no? O transmitiendo con estas señas determinado tipo de palabras, y se me hacía difícil entender cómo era que podían hablar, podían registrar discursos muy, muy intensos y muy rápidos, y sin embargo los llevaban con cierta tranquilidad. ¿Y qué pasa? La realidad es que la lengua de señas es una lengua original de las personas sordas que es visogestual, es decir, es entre el gesto que el que emite la señal y la visión del que la ve. ¿Qué hacemos las personas normales? Cuando recién nacemos, empezamos a percibir sonidos, ¿no es cierto? Los que no somos sordos. Nacemos, empezamos a percibir sonidos, entonces percibimos gritos, palabras, un mimo o un reto o un ruido o algo que nos atemoriza, no sabemos de qué se trata, pero eso se va imprimiendo en nuestro sistema nervioso y de esos sonidos y esas palabras que escuchamos, esto es lo primero que hay que entender, de repente empezamos a poder imitar y empezamos a hablar, es decir, primero escuchamos, después hablamos. Durante muchos años hablamos, pero no sabemos qué son esos símbolos, es decir, escuchamos y hablamos, pero no escribimos ni leemos. Sin embargo, entendemos todo esto. La persona sorda, que nace sorda, al no escuchar, esa zona del cerebro
se atrofia si no se la estimula, si se la deja para más adelante y para que cuando después vaya a la escuela ahí quizás trate de ver si aprende a leer y escribir. Si a la persona sorda ya desde la temprana edad empezamos con la lengua de señas mostrándole este código de comunicación, entonces, ¿qué sucede? Después, cuando empieza a poder leer y escribir, es decir, incluye el vocabulario castellano, para nuestro caso, ¿no es cierto?, el español, sí, empieza a poder entender y comunicarse en la vida. Eso es trascendente para quien se le produce esto, porque si no, imaginémoslo, digamos que lo que fundamentalmente uno crea que es una gramática, una forma de hablar, que es distinta a la argentina, de la inglesa, de la alemana, de todas esas. También el sordo es totalmente distinto, ¿no? Totalmente. Diputado, ¿cuál es el alcance de la ley? ¿Qué cambia a partir de la aprobación de esta ley? Bueno, la aprobación de la ley significa darle un carácter oficial, un carácter de una lengua que es un derecho a ser aprendida, por lo tanto empieza a poder regularse, primero, quiénes son los intérpretes, quiénes las pueden enseñar, quiénes las pueden utilizar. Es decir, todo esto va empezando a mover un mecanismo que hasta ahora la propia ignorancia de la sociedad respecto de esta temática lo dejaba como en un segundo plano. Claro. ¿Y el Estado qué rol empieza a cumplir con esto, Luis? Bueno, en esto la intervención central es de las personas sordas, porque las que han armado la lengua de señas son los sordos, las que la supervisan y las que de alguna manera son los que tienen los códigos, uno diría las letras de la lengua de señas y las palabras de la lengua de señas, la arman los propios sordos, en este caso argentinas. Por eso es lengua de señas argentina. A partir de ahí, digamos, empieza después lo que es una formación que puede tener alcance de tipo universitario, puede tener, digamos, como cualquier profesión, el intérprete, el que la lleva adelante, y las organizaciones de sordos, tratando de supervisarla y conservarla, van generando y enriqueciendo esta lengua que ahora le dimos carácter formal. Eso es lo importante, va a permitir estandarizar, le va a dar un valor legal también, es decir, lo que se dice va a tener un determinado significado que para quienes lo comprenden sirve también legalmente. O sea, es como que los alfabetizamos. Si no, en definitiva, el sordo, ¿qué le pasaba? Terminaba siendo un analfabeto funcional, porque no podía entender lo que el otro le estaba diciendo. ¿Se entiende? Sí. Clarísimo. Digamos, le viene a dar como una especie de respaldo, Luis, cuando usted me dice la oficializa, ¿me puede ampliar un poquitito ese concepto? Bueno, cuando nosotros decimos, reconocemos la lengua, vamos a decir, reconocemos nuestra lengua oficial, la lengua castellana, ¿no es cierto? La lengua española, vamos a llamarle así. Nosotros entonces reconocemos que hay una serie de códigos que se integran en nuestra cultura y que valen para para los documentos, para las transacciones, para las cuestiones de orden legal, para las cuestiones de orden laboral, etcétera, etcétera. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Pasa a ser una lengua, es un código comunicacional que es otra vía de comunicación distinta a la vía oral que uno hace a través de la voz y del lenguaje o a la vía escrita. Son distintas formas de comunicarse. En este caso oficializamos una forma más. Sería también como si de repente nosotros podemos reconocer un alfabeto en nuestro país, que por ejemplo hay pueblos originarios que por ahí tienen una lengua propia. Bueno, si le damos carácter oficial a esa lengua, si esa lengua tiene un vocabulario y tiene un libro y tiene una regla, a partir de ahí se transforma también en una lengua oficial. Hay países que tienen 2, 3, 4 lenguas o más lenguas oficiales, ¿no? Estamos hablando con el diputado Luis Di Giacomo, diputado de Juntos Somos Río Negro, a propósito de este tratamiento positivo. Aprobó en diputados la lengua de señas para la República Argentina, le da esta norma y pasa al Senado. A propósito del Senado, ¿se sabrá algo hoy? ¿Hay que esperar? ¿Será este año el tratamiento? Sí, nosotros lo giramos, según dijo la presidenta, hoy mismo, con lo cual podemos presuponer que antes de fin de año se trate. Lo que dificulta que se trate, por más que sea nuestro deseo, es lo que también aprobamos hoy, que es la media sanción de alcohol cero. Ajá. Porque en este caso hay intereses, hay lobbies, hay determinadas cuestiones que están en contra de esto, por más que es una ley de un innegable carácter relacionado con la salud y que en realidad no perjudica ningún tipo de
de producción, porque en realidad lo que hace no prohíbe nada, sino que lo que dice es que si manejas no tomas alcohol, simplemente es no al alcohol al conducir, no estamos prohibiendo el alcohol, ¿Y ¿no? cuándo se trataría alcohol cero en Senado, doctor? Y bueno, ahí va a depender de la voluntad que tenga y los números que en el Senado indiquen, porque esta ley también, estos proyectos, hay varios proyectos de hace muchos años, y son estas leyes que por una cuestión de corrección política nadie dice que no las va a apoyar, pero misteriosamente quedan siempre sepultadas, ¿no? Y no son sacadas adelante porque hay otros tipos de intereses que no les conviene que salgan, ¿no? Clarísimo. Luis, gracias por los datos, felicitaciones y seguimos en contacto, si le parece. Gracias a ustedes y a disposición. Buenas noches. Buenas noches. El Abrazo. doctor Luis Di Giacomo es diputado de Juntos Somos Río Negro, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. A propósito de su comisión y de esta sanción, se llama media sanción, requiere la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados, ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, la oficialización del lenguaje de señas en la República Argentina. Sobre alcohol cero, bueno, fue aprobada en diputados, debe tratarse en Senado, pero ahí ya puso alguna duda. Qué increíble eso que contaba el diputado, ¿no? Que haya lobby sobre una ley tan necesaria, tan importante como la de alcohol cero. Sí, cuando los 4 pueden tomar y el que Totalmente, maneja no. totalmente, ¿no? Un sí. día sí, un día no, básicamente eso. Algo tan irreparable que genera un alcoholizado sí, al volante. Claro, 20 personas por día mueren. Tremendo. En la Argentina y entre el 30 y el 35% tiene que ver con el alcohol. Así que mira, todos los días, diariamente.